Hola, soy Carlos Ramos Núñez, autor del libro Justicia Profana, el jurado de imprenta en el Perú, profesor de Historia del Derecho en la Universidad Católica del Perú. El libro Justicia Profana, ¿no es cierto?, trata sobre el funcionamiento del jurado de imprenta en el Perú entre 1823, cuando fue consagrada esta ley en tiempo de Torre Tagle, hasta su extinción en el año 1939. No se trata solo de un análisis de la legislación, sino principalmente de la génesis del jurado de imprenta, cómo funcionaba esa institución en la práctica a través de un conjunto de casos que dependían del jurado de imprenta a lo largo del territorio nacional y a lo largo de estos 115 y 116 años que duró el jurado de imprenta. Hay casos muy interesantes, por ejemplo el caso Higgins, ¿no es cierto? Este jefe del Estado chileno que por razones políticas debió emigrar al Perú prácticamente como desterrado, pero que fue acusado en el Perú de haber cometido un asesinato, haber sido el autor intelectual del asesinato del guerrillero chileno Manuel Rodríguez. La acusación estuvo a cargo de Carlos Rodríguez, el hermano del guerrillero chileno y patriota, que llegó al Perú para escribir en un diario de la época esta acusación durísima contra Bernardo Higgins, entonces afincado en el Perú. El jurado de imprenta, constituido por notables de la ciudad que eran sorteados cada año, con un número de 7, consideró que había lugar a la formación de causa contra Carlos Rodríguez, ¿no? Pero el hombre no fue hallado, pues regresó a Chile, donde se convirtió en vocal de la Corte Suprema. Hay también otros casos, como el de López Albújar, que siendo estudiante de Derecho en la Universidad de San Marcos y en pleno fragor de la lucha política, escribió un poema contra Andrés Avelino Cáceres donde le deseaba la muerte. Entonces hubo lugar a la formación de juicio de imprenta, fue detenido, estuvo casi un mes en la cárcel de Santa Rosa. Bueno, luego se retractó y salió libre, ¿no? También hay otros casos, por ejemplo, de Manuel Atanasio Fuentes, ¿no es cierto? O también de Ricardo Palma, ¿no? Que aparece como un hombre hábil en materia legal, ¿no es cierto?, tanto como jurado de imprenta, como demandante en casos de imprenta y como denunciado también en asuntos de imprenta. La institución duró, como les decía, hasta el año 1939. En los últimos años se encuentran denuncias de la comunidad asiática, por ejemplo, de ciudadanos chinos o japoneses que denuncian a periódicos como El Peligro Amarillo, yo diría en una línea más bien de dignidad. El jurado de imprenta está pensado como una forma de evitar la censura previa, ¿no? Era un tipo de censura, pero no previa, sino como una suerte de sanción posterior por los excesos cometidos a través de la prensa. Es un mecanismo dentro de todo que tiene que ver con la democratización de la justicia. No es un ente, digamos, particularmente peruano, ¿no? Tenía orígenes y también tenía ejemplos en otros países, ¿no?, de la región. Digamos de que en realidad es una institución de origen inglés, ¿no es cierto?, como lo es el jurado en general, aunque sus raíces del jurado criminal son germánicas, ¿no? Pero en este caso, digamos, se basaban en una ley inglesa, Libel Act, que se dictó a fines del siglo XVIII. Varios países europeos siguieron ese mismo criterio, incluyendo España, a través de dos leyes, 1810, libertad de imprenta, 1820, el jurado de imprenta. Países como México, Chile, entonces el Perú también, siguieron ese mismo criterio y se instalaron jurados de imprenta en una época, digamos, similar, ¿no?, en la década de los 20, ¿no?, en varios lugares. Y bueno, se pensaba de que era mejor que un jurado pudiera conocer una denuncia, digamos, que es en la que se agraviaba el honor o la reputación de la persona, o la estructura del Estado, o se agraviaba la religión oficial, que era la religión católica, que en lugar de un juez, digamos, profesional, fuera un conjunto de ciudadanos, una selección de ciudadanos. ¿Por qué? Porque de alguna manera representaban lo que podríamos llamar una suerte de termómetro social. ¿Es cierto que originalmente la imprenta se veía como un privilegio más que como un derecho? ¿La libertad de imprimir algo?
Claro, yo diría que la imprenta como invento, ¿no es cierto?, es una suerte de máquina, ¿no es cierto?, de industrialización del conocimiento. Pero a esa industrialización del conocimiento se le opuso un control de ese conocimiento, un control del saber, porque un saber no controlado resultaba peligroso. Entonces la Iglesia Católica, pero también las monarquías o las propias o las mismas universidades establecieron mecanismos de censura. Entonces, estos mecanismos de censura no limitaban la libertad de imprenta, pero no olvidemos de que contra esos mecanismos de censura, contra la censura previa, van a emerger una serie, digamos, primero en Inglaterra, pero luego en la época de la Ilustración, también en Europa continental, ¿no? Entonces buscan el fin de la censura previa. Es decir, hay que garantizar la libertad de imprenta. Pero esa libertad no puede ser total, no puede, digamos, ir contra el honor de las personas, o no puede ir contra una forma de gobierno, o no puede ir, en algunos lugares, contra la organización religiosa, por ejemplo, contra la religión oficial, que era la Iglesia Católica. Entonces, por esa razón es que en 1823, con Torre Tagle, se dicta esta ley, digamos, que conforma el jurado de imprenta, ¿no? Y que busca formas de sanción a aquellos que han cometido, se decía entonces, excesos contra la libertad de imprenta. Finalmente, bueno, en la actualidad uno puede imprimir algo desde su celular, ¿no? En su cuarto, en su casa, ¿no? Pero ¿hay algún tipo de desafío, digamos, para la libre publicación de documentos en la sociedad contemporánea, digamos, en la que vivimos? Yo diría que cada vez menos, ¿no? Yo diría que cada vez menos, pero también es cierto de que aún el derecho establece ciertas formas de protección, por ejemplo, sobre todo a la privacidad, ¿no? Digamos, a la privacidad familiar o personal, ¿no? Ahora yo no sé hasta qué punto, digamos, estos sistemas de protección vienen a ser eficaces enteramente, ¿no? Pero los sistemas de justicia aún están pensados en este sistema de protección, sin que eso suponga, digamos, una restricción a la libertad, ¿no? Esta libertad, por otro lado, básicamente para que funcione, yo creo que tiene que ser autorregulada, autocontrolada, ¿no es cierto? De tal manera que no vulnere ciertos derechos de los otros individuos y así podamos vivir, digamos, en forma civilizada en una sociedad. Finalmente, doctora, ¿a qué público está dirigido su libro? Bueno, este es un libro de historia del derecho, pero que está pensado no solamente en los abogados, también está pensado en los historiadores, en los estudiantes de derecho, en los estudiantes de historia, pero en cualquier persona culta que quiera conocer nuestro pasado jurídico y vincularlo con el presente, yo diría también con el futuro, ¿no?